¿Alguna vez has despertado de un sueño sintiendo que había un mensaje oculto en él? La Biblia nos muestra que Dios ha utilizado los sueños para hablar a su pueblo en diversas ocasiones. En Job 33, 14 a 15 leemos: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Esto nos revela que Dios puede enviarnos advertencias, instrucciones o confirmaciones a través de los sueños. Pero ¿cómo saber cuándo un sueño proviene de Dios y no es solo un reflejo de nuestra mente? Hoy exploraremos las señales que nos permiten discernir cuándo el Señor está hablándonos a través de los sueños. Desde los tiempos más antiguos, Dios ha hablado a su pueblo de maneras que van más allá de nuestra comprensión humana. La voz del Señor no siempre se manifiesta en truenos desde el cielo, ni en milagros espectaculares a plena luz del día. Muchas veces Él elige hablar en los momentos en los que estamos más vulnerables, cuando nuestro cuerpo descansa, pero nuestro espíritu sigue despierto. ¿Te has preguntado alguna vez si uno de esos sueños que parecían extraños o intensos en realidad era un mensaje de Dios? La Biblia está llena de relatos donde el Señor utilizó los sueños para advertir, guiar y revelar su voluntad a los hombres. No fue casualidad que José, el hijo de Jacob, recibiera visiones que marcarían su destino, ni que el faraón fuera advertido en la noche sobre los tiempos de escasez. Dios no ha cambiado. Si antes habló a través de sueños, ¿por qué no habría de hacerlo hoy? Cuando dormimos, nuestra mente se desconecta del ruido del mundo, y es entonces cuando Dios encuentra un canal abierto para hablarnos. En Job 33, 14 a 15 leemos: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Esto nos revela algo impactante. Dios sigue comunicándose, pero muchas veces no lo entendemos. Nos hemos acostumbrado a pensar que los sueños son solo imágenes sin sentido, cuando en realidad pueden ser un lenguaje divino esperando ser descifrado. No todos los sueños son de Dios, pero cuando Él decide hablar, lo hace con un propósito claro. No es coincidencia que en momentos de angustia, duda o decisión importante, algunos hayan tenido sueños que les dieron claridad. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo un sueño es más que una simple experiencia nocturna? ¿Cómo reconocer si es un mensaje del cielo? En la historia de José vemos un patrón que se repite en muchos casos bíblicos. Dios usa los sueños para preparar a alguien para su destino. En Génesis 37, José tuvo dos sueños que indicaban que un día gobernaría sobre sus hermanos. En su inmadurez, compartió esos sueños sin entender completamente su significado, lo que le costó el rechazo de su propia familia. Lo que parecía ser solo una serie de imágenes en la noche era, en realidad, un mensaje profético sobre su futuro. Pero aquí es donde muchos se equivocan. No todos los sueños de Dios traen respuestas inmediatas. Algunos son una semilla de lo que vendrá. José tuvo que pasar por años de esclavitud, prisión e injusticia antes de ver cumplida la visión que Dios le había mostrado. Esto nos enseña que cuando el Señor nos habla en sueños, a veces la respuesta no es inmediata, pero su cumplimiento es seguro. Otro ejemplo clave es el del rey Nabucodonosor. En Daniel 2, este rey tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, pero no pudo entenderlo. Llamó a todos los sabios de su reino, pero ninguno pudo interpretarlo. Solo Daniel
Un hombre conectado con Dios recibió la revelación del significado de aquel sueño. Esto nos enseña algo fundamental. No basta con recibir un sueño de Dios, es necesario buscar su interpretación. Un sueño sin discernimiento puede llevar a confusión, mientras que un sueño comprendido a la luz de la palabra puede cambiar el rumbo de una vida. Muchas personas han sentido que ciertos sueños les dejan una sensación intensa, un mensaje que no pueden ignorar, pero en lugar de orar y buscar su significado, los dejan pasar. ¿Cuántos mensajes habremos ignorado simplemente por no prestar atención? Dios no solo usa los sueños para hablar de grandes acontecimientos. A veces lo hace de manera personal, con detalles que solo quien lo recibe puede comprender. En Mateo 1:20, José, el esposo de María, estaba considerando dejarla en secreto al enterarse de que estaba embarazada. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Un solo sueño cambió la decisión que estaba a punto de tomar. Si José hubiera ignorado esa visión, la historia de la humanidad habría sido diferente. Esto nos muestra algo impactante. Dios puede darnos respuestas a nuestras dudas más profundas mientras dormimos. No siempre se tratará de advertencias sobre el futuro de naciones. A veces será una dirección específica para nuestra vida, un mensaje claro sobre el siguiente paso a tomar. Pero no todos los sueños provienen de Dios. En Eclesiastés 5:3 se nos dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. No todo lo que soñamos tiene un significado divino. A veces nuestra mente simplemente procesa el estrés del día o las preocupaciones que nos agobian. Sin embargo, los sueños que vienen de Dios suelen tener una particularidad. Traen una sensación de propósito, de dirección, y muchas veces son confirmados con el tiempo o con la Escritura. Un sueño de Dios no genera confusión, sino claridad. No deja un sentimiento de miedo sin sentido, sino un llamado a actuar. Por eso es crucial desarrollar discernimiento espiritual, porque así como Dios puede hablarnos en sueños, el enemigo también puede usar este canal para engañar. A lo largo de la historia hay incontables testimonios de personas que han recibido mensajes en sueños que transformaron su vida. Misioneros que han sentido el llamado de Dios a ir a lugares específicos. Personas que han recibido advertencias que les han salvado de situaciones peligrosas. Creyentes que han sido fortalecidos en tiempos de crisis a través de visiones nocturnas. Pero todos estos casos tienen algo en común. Fueron recibidos con oración y sabiduría. No basta con soñar. Es necesario buscar la voz de Dios en la palabra y en la comunión con el Espíritu Santo. Si Dios te ha hablado en sueños, no lo ignores. Pregunta, busca, examina a la luz de las Escrituras. A veces el Señor elige susurrar cuando el mundo está en silencio. No esperes una voz audible o una señal escrita en el cielo cuando Él ya está hablándote en lo más profundo de tu ser. Si alguna vez has despertado con la certeza de que tu sueño tenía un significado más allá de lo común, tal vez Dios te está llamando a escuchar. No apagues la voz de Dios en la noche, porque puede ser la respuesta que has estado esperando. No todos los sueños tienen un significado divino, pero cuando Dios habla lo hace con claridad. A lo largo de la historia, Él ha utilizado los sueños para revelar misterios, advertir sobre peligros y confirmar promesas. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo distinguir un sueño común de uno que proviene del Señor? No basta con que un sueño parezca impactante o inusual.
ya que la mente humana es capaz de producir imágenes vívidas sin que haya un propósito espiritual detrás. Pero cuando Dios envía un mensaje a través de los sueños, hay señales claras que permiten reconocerlo. La Escritura nos muestra que los sueños de origen divino no son aleatorios ni carecen de propósito. Cada uno de ellos se cumple con precisión y se alinea con la voluntad de Dios. En Génesis 41, el faraón de Egipto tuvo un sueño que lo dejó inquieto. Vio 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas y después 7 espigas saludables que eran consumidas por espigas marchitas. Aunque los magos y sabios de Egipto intentaron interpretar su significado, ninguno pudo darle una respuesta. Fue José, un hombre dirigido por Dios, quien le reveló que aquel sueño era una advertencia sobre 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Aquí se muestra una característica fundamental de los sueños divinos. No son imágenes sin sentido, sino mensajes con un propósito claro. Cuando Dios habla a través de los sueños, el mensaje es coherente y está diseñado para guiar, instruir o advertir. No deja espacio para la confusión ni el temor sin dirección. En cambio, trae claridad y revelación. En Mateo 2, los sabios de Oriente fueron guiados por una estrella hasta el lugar donde estaba el niño Jesús. Después de adorarlo y ofrecerle regalos, recibieron en sueño la instrucción de no regresar a Herodes, quien intentaba asesinar al Mesías. Al mismo tiempo, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le ordenó huir a Egipto con María y el niño. Este relato muestra que los sueños enviados por Dios no solo revelan información, sino que también protegen y guían a quienes los reciben. La intervención divina a través de los sueños nunca es ambigua, ni deja dudas sobre la acción que se debe tomar. Cuando Dios habla, lo hace con precisión. Los sueños que provienen de Dios suelen llevar un peso espiritual inconfundible. En Daniel 7, el profeta recibió una visión nocturna donde vio 4 bestias que representaban reinos futuros. Este sueño no solo tenía un significado inmediato, sino que también revelaba eventos proféticos que se cumplirían con el tiempo. Lo que diferencia un sueño de Dios de un sueño común es que su contenido no se pierde en la confusión o en el olvido, sino que deja una impresión profunda en el espíritu. No se trata de simples imágenes pasajeras, sino de revelaciones que insisten en la mente y el corazón. Cuando un sueño es de origen divino, la persona que lo recibe siente una certeza que no se disipa con el paso del tiempo. En el primer Rey 3, Salomón tuvo un sueño en el que Dios le ofreció cualquier cosa que deseara. En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también le otorgó bendiciones adicionales. Este pasaje revela otro aspecto importante de los sueños divinos. Están alineados con la voluntad de Dios y no contradicen su carácter. Un sueño genuinamente inspirado por el Señor no incita al pecado ni promueve deseos egoístas. En cambio, lleva a una mayor cercanía con Dios y confirma su propósito en la vida de quien lo recibe. A diferencia de los sueños ordinarios, los que vienen de Dios traen consigo un sentido de urgencia o dirección. En Hechos 16, Pablo tuvo una visión nocturna en la que un hombre macedonio le pedía que fuera a predicar el evangelio en su región. Este sueño no era una simple imagen sin propósito, era una indicación clara de la dirección que debía tomar. La respuesta de Pablo fue inmediata, pues entendió que era Dios quien lo estaba guiando. Esta es otra característica de los sueños divinos, demandan una respuesta.
no son meros recuerdos de la noche, sino llamados a la acción que requieren discernimiento y obediencia. El enemigo también puede intentar sembrar confusión a través de los sueños. Jeremías 23:32 advierte sobre los falsos profetas que afirman haber recibido revelaciones en sueños, pero que en realidad engañan al pueblo con sus propias invenciones. Esto demuestra que no todo sueño con apariencia espiritual proviene de Dios. La única manera de discernir su origen es mediante la oración y la comparación con la palabra de Dios. Los sueños divinos jamás contradicen las Escrituras ni promueven doctrinas erróneas. Siempre están en perfecta armonía con la verdad revelada en la Biblia. En Números 12:6, Dios declara: si entre vosotros hay profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto muestra que los sueños han sido un canal de comunicación utilizado por Dios con frecuencia, pero también enfatiza que no todos los reciben de la misma manera. Dios habla como Él quiere y a quienes Él elige, pero aquellos que son sensibles a su voz podrán reconocer cuando Él les está enviando un mensaje. Esto requiere un corazón dispuesto, una vida de oración y un deseo genuino de obedecer su dirección. Cuando Dios habla en sueños, no deja a la persona con una sensación de inquietud sin propósito. Aunque algunos sueños divinos pueden contener advertencias o llamados a la corrección, siempre van acompañados de un sentido de propósito y no de confusión o temor paralizante. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que los sueños de Dios no inducen miedo sin razón, sino que fortalecen la fe y la confianza en Él. Si un sueño deja una sensación de desesperación o ansiedad sin solución, no proviene del Señor. En cambio, si impulsa a la oración, la búsqueda de su dirección y la obediencia, es una señal de que Dios está hablando. En Deuteronomio 13:1-3, Dios advierte sobre los falsos profetas que pueden tener sueños con señales aparentemente impresionantes, pero que desvían a las personas del verdadero camino. Esto nos recuerda que no debemos dejarnos llevar únicamente por la apariencia de un sueño, sino examinar su contenido a la luz de la Escritura. Los sueños de Dios nunca alejan del Evangelio, ni llevan a la autosuficiencia, sino que siempre glorifican a Dios y apuntan hacia su verdad. El patrón que se repite en la Biblia es claro. Cuando Dios habla en sueños, lo hace con propósito, dirección y coherencia con su palabra. Sus sueños no son producto de la imaginación, ni se desvanecen como simples ilusiones nocturnas. Permanecen en el corazón de quienes los reciben y producen un impacto que transforma vidas. No es casualidad que en momentos clave de la historia bíblica Dios haya elegido este medio para revelar sus planes. No es un método anticuado ni limitado al pasado. Sigue siendo una de las maneras en las que Él se comunica con su pueblo hoy. Cuando un sueño deja en el corazón un mensaje que no se desvanece, cuando su contenido es claro y su significado está alineado con la palabra de Dios, cuando trae una sensación de propósito y no de confusión, es una señal de que el Señor ha hablado. No es un simple reflejo de los pensamientos del día, ni una construcción del subconsciente. Es un llamado del cielo, esperando ser atendido. Ignorar un sueño de Dios puede significar perder una advertencia, una dirección o una confirmación, pero cuando se reconoce y se busca su interpretación con humildad,
puede ser la llave para entrar en el propósito divino. Dios sigue hablando en sueños, pero solo aquellos que tienen un corazón atento podrán escuchar su voz y responder a su llamado. Dios no solo habla a través de los sueños para guiar y revelar propósitos, sino que también los usa como advertencias. A lo largo de la historia ha enviado mensajes para prevenir peligros, alertar sobre amenazas espirituales y corregir caminos equivocados. Estas advertencias no son fruto del azar ni simples proyecciones de la mente. Son mensajes directos que buscan redirigir el curso de los acontecimientos. La Biblia muestra numerosos ejemplos en los que Dios, por medio de los sueños, previno a su pueblo de decisiones que podrían haberles llevado a la destrucción. Cada advertencia divina contenida en un sueño tuvo un propósito claro y en muchos casos marcó la diferencia entre la vida y la muerte. En Génesis 20, Dios se le apareció en sueños a Abimelech, rey de Gerar, y le advirtió que estaba a punto de cometer un grave error al tomar a Sara, la esposa de Abraham. Sin saberlo, el rey había traído sobre sí una gran maldición. Pero Dios le habló en sueños y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Despertó con temor y de inmediato tomó medidas para corregir su acción, devolviendo a Sara y evitando así la calamidad que habría caído sobre su reino. Este episodio revela una verdad profunda. Cuando Dios advierte, lo hace con el propósito de evitar consecuencias irreversibles. Sus advertencias no son vagas ni confusas, sino específicas y directas, exigiendo una respuesta inmediata. En Mateo 27, la esposa de Pilato recibió un sueño que la perturbó profundamente. Mientras su esposo se encontraba en el juicio de Jesús, ella le envió un mensaje diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Este sueño no fue producto de la ansiedad o la casualidad, sino un aviso divino que tenía la intención de impedir una injusticia. Sin embargo, Pilato ignoró la advertencia y tomó una decisión que lo marcó para siempre. No todas las advertencias en sueños serán atendidas, pero cada una de ellas tiene un propósito. Dios no advierte en vano, sino para dar la oportunidad de actuar con sabiduría antes de que sea demasiado tarde. En el libro de Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó profundamente inquieto. Vio un árbol grande y frondoso que daba sombra y alimento a muchas criaturas, pero de pronto un ángel descendió del cielo y ordenó que fuera cortado hasta quedar solo el tronco y las raíces. Ninguno de sus sabios pudo interpretar el sueño hasta que Daniel le reveló su significado. Era una advertencia de Dios sobre el destino del rey si no se humillaba y reconocía la soberanía divina. Nabucodonosor no prestó atención de inmediato y un año después, mientras se jactaba de su poder, se cumplió la advertencia. Fue apartado de su reino y vivió como una bestia del campo hasta que reconoció la grandeza de Dios. Esta historia muestra que las advertencias divinas no son opcionales. Cuando Dios habla a través de un sueño para corregir el camino, la respuesta que se tome determinará las consecuencias. En el Evangelio de Mateo, Dios advirtió a los magos de Oriente en sueños que no regresaran a Herodes, pues éste tenía intenciones de matar al niño Jesús. En ese mismo momento, José también recibió en sueños una advertencia clara: debía huir a Egipto con María y el niño, porque Herodes buscaría al niño para matarlo. Siguiendo la instrucción, José se levantó de inmediato y partió, asegurando así la protección del Salvador. Esta advertencia no solo cambió el curso de los acontecimientos, sino que también confirmó
cómo Dios guía a su pueblo en momentos de peligro. No dejó lugar a dudas ni incertidumbres, sino que dio instrucciones precisas que requerían acción inmediata. Las advertencias en sueños no siempre están relacionadas con peligro físico. En muchas ocasiones Dios las usa para alertar sobre amenazas espirituales. En el libro de Job se menciona cómo Dios habla en sueños para apartar al hombre del mal y librarlo del orgullo. Job 33, 15 a 18 dice: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que pase por la espada. Dios advierte para proteger, pero no todos prestan atención a sus advertencias. Cuando una persona ignora repetidamente los avisos del Señor, puede encontrarse atrapada en situaciones que podrían haberse evitado si hubiera obedecido. Los sueños de advertencia pueden manifestarse de diferentes maneras. A veces contienen imágenes simbólicas que requieren discernimiento, como en el caso de Nabucodonosor. Otras veces son claros y directos, como el sueño de la esposa de Pilato. En cualquiera de los casos tienen algo en común. Generan un peso en el espíritu que no puede ser ignorado. No desaparecen con el paso de las horas, sino que persisten instando a la acción. Cuando Dios envía un sueño con una advertencia, su intención no es infundir temor sin propósito, sino despertar conciencia para evitar el peligro. En Deuteronomio 13 se advierte sobre aquellos que dicen haber recibido sueños proféticos, pero que llevan a la idolatría o al alejamiento de Dios. Esto nos recuerda que no todas las visiones nocturnas provienen del Señor. El enemigo también puede intentar confundir a través de sueños que parecen significativos, pero cuyo propósito es desviar del camino correcto. La única manera de discernir la diferencia es mediante la palabra de Dios. Un sueño de advertencia genuino nunca llevará al pecado ni contradirá las Escrituras. Siempre estará alineado con la voluntad divina y tendrá como objetivo corregir, proteger y fortalecer la fe. En Jeremías 23, Dios reprende a los falsos profetas que inventan sueños para engañar al pueblo. Dice: he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su propio corazón? Esto demuestra que no todos los sueños con apariencia espiritual son mensajes de Dios. La clave para discernir su origen es evaluar si llevan a una mayor obediencia y temor de Dios, o si por el contrario alimentan el ego y la confusión. Las advertencias divinas no buscan engrandecer a quien las recibe, sino redirigir el camino hacia la voluntad de Dios. En el libro de Hechos, Pablo recibió una advertencia en sueños sobre el peligro que le esperaba si iba a Jerusalén. Aunque decidió continuar con su misión, estaba plenamente consciente de lo que enfrentaría. Este pasaje muestra que algunas advertencias no son para evitar completamente una situación, sino para preparar el corazón de quienes deben atravesarla. Dios no siempre detiene el sufrimiento, pero sí equipa a sus siervos para enfrentarlo con valentía. Una advertencia no significa necesariamente que el camino debe cambiar, sino que la persona debe estar lista para lo que vendrá. Cuando Dios advierte en sueños, no lo hace para que el mensaje quede en el olvido, espera una respuesta. El faraón tomó acción cuando José le explicó el significado de su sueño, y Egipto fue preservado de la hambruna. Nabucodonosor ignoró su advertencia y sufrió las consecuencias.
José obedeció sin demora la instrucción de huir con el niño Jesús y aseguró la protección del Salvador. La diferencia entre aquellos que reciben advertencias divinas y aquellos que enfrentan las consecuencias de su desobediencia no radica en la claridad del mensaje, sino en la disposición a escucharlo y actuar conforme a la dirección de Dios. Cada advertencia en sueños es un llamado a despertar y prestar atención. No son mensajes sin propósito ni fragmentos de imaginación sin sentido. Son intervenciones divinas diseñadas para guiar, proteger y corregir. Dios no ha dejado de hablar, pero solo aquellos que tienen oídos para escuchar podrán reconocer su voz y responder con sabiduría. Dios no solo usa los sueños para advertir y corregir, sino también para confirmar su voluntad y revelar promesas. A través de las Escrituras se ve cómo el Señor ha utilizado este medio para dar seguridad a sus siervos, reafirmando llamados, fortaleciendo la fe y mostrando el cumplimiento de su propósito. Cuando Dios envía un mensaje en sueños, no lo hace con ambigüedad ni con la intención de confundir, sino para traer certeza en medio de la incertidumbre. No siempre será una revelación inmediata, pero cuando el Señor habla, su palabra no vuelve vacía. En cada generación ha dado sueños que marcan el destino de sus escogidos y revelan su plan en el tiempo correcto. En Génesis, José tuvo 2 sueños que mostraban su futuro, donde sus hermanos se inclinaban ante él y el sol, la luna y 11 estrellas lo rodeaban. En ese momento no entendió la magnitud de lo que había recibido y quienes lo escucharon tampoco. Sus hermanos lo rechazaron, su padre lo reprendió y lo que parecía una promesa de grandeza se convirtió en un tiempo de sufrimiento. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, la revelación de Dios no había sido un error ni una ilusión sin propósito. Cada evento lo llevó exactamente al lugar donde el Señor quería posicionarlo. Cuando finalmente fue exaltado como gobernador de Egipto y su familia se inclinó ante él, el sueño se cumplió con precisión. La confirmación de Dios puede tardar en manifestarse, pero su palabra permanece. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad porque lo que Dios establece en un sueño no es una simple posibilidad, sino una certeza que no puede ser detenida por circunstancias humanas. En el libro de Jueces, Gedeón fue llamado a liderar a Israel contra un enemigo formidable. A pesar de haber recibido una instrucción directa de Dios, aún tenía miedo y dudaba de si realmente era el elegido para la tarea. Pero Dios, en su misericordia, permitió que escuchara la confirmación que necesitaba. Mientras se acercaba al campamento enemigo, oyó a un soldado contar un sueño en el que un pan de cebada rodaba y derribaba la tienda del ejército madianita. Su compañero interpretó el sueño diciendo que era señal de que Dios entregaría a los madianitas en manos de Gedeón. Esa revelación fue suficiente para disipar sus dudas y darle la confianza para avanzar en la batalla. Cuando Dios confirma su palabra en sueños, no lo hace con incertidumbre ni con mensajes débiles. Lo hace con señales que fortalecen la fe y preparan el corazón para lo que está por venir. La Escritura muestra que Dios usa los sueños para confirmar un destino antes de que se cumpla, pero también para reafirmar una promesa en el momento en que se necesita. En el Evangelio de Mateo, José estaba considerando dejar a María en secreto al enterarse de que estaba embarazada. No entendía lo que estaba ocurriendo ni cómo podía tener parte en un plan tan incomprensible. Pero un ángel del Señor
se le apareció en sueños y le dijo que el niño era obra del Espíritu Santo y que debía tomar a María como esposa. No se le pidió entender cada detalle, sino obedecer con fe. Ese sueño no solo confirmó el plan divino, sino que también le dio la paz necesaria para aceptar su llamado. Cuando Dios revela una promesa en sueños, lo hace con el poder suficiente para cambiar la perspectiva de quien la recibe y llevarlo a actuar en dirección a su propósito. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que ningún sabio pudo interpretar. Buscaba respuestas, pero no encontraba quien pudiera darle la confirmación que necesitaba. Solo Daniel, guiado por Dios, pudo revelar el significado de la visión. A través del sueño, el Señor estaba mostrando el curso de la historia, estableciendo el destino de reinos y naciones. Era un mensaje que trascendía el tiempo y confirmaba que todo estaba bajo su control. Cuando Dios da un sueño de revelación, no es una simple imagen pasajera ni una idea sin fundamento. Es una manifestación de su soberanía, una evidencia de que sus planes están en movimiento y que cada detalle ha sido diseñado con precisión. En Hechos, Pedro tuvo una visión que rompió sus esquemas y confirmó una verdad que transformaría la expansión del Evangelio. Hasta ese momento, la predicación del mensaje de salvación se había centrado en los judíos, pero Dios tenía un plan mayor. En sueños, Pedro vio un lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales y escuchó la voz de Dios diciéndole que no llamara impuro a lo que él había purificado. Poco después llegó un grupo de gentiles buscando la verdad del Evangelio y Pedro entendió que el sueño había sido la confirmación de un nuevo tiempo. La revelación no solo cambió su mentalidad, sino que abrió la puerta para que el mensaje de Cristo llegara a todas las naciones. Cuando Dios confirma su voluntad en sueños, lo hace con propósito eterno. No es un capricho ni una idea subjetiva, sino una dirección clara que cambia la historia. Las confirmaciones de Dios en sueños pueden traer paz en medio de la incertidumbre, fortalecer un llamado o afirmar una promesa que parecía lejana. A veces una revelación puede tardar en cumplirse, pero eso no significa que haya perdido su validez. En Habacuc 2:3 Dios dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El cumplimiento de una promesa divina no depende de la lógica humana ni de las circunstancias visibles. Cuando Dios ha hablado, su palabra se cumple en el tiempo perfecto. Los sueños de confirmación no siempre llegan en los momentos esperados ni de la manera que se anticipa. En muchos casos son la respuesta que se necesita cuando el camino parece incierto. En 2 Corintios 1:20 se dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Esto significa que cuando Dios establece algo, no hay margen de error ni posibilidad de falla. Sus promesas no están sujetas a cambios ni dependen de factores externos. Se cumplen porque han sido establecidas por aquel que tiene el control absoluto de todo. Cuando Dios da un sueño con una promesa, la prueba no es si se cumplirá, sino si quien lo recibe podrá mantenerse firme hasta verlo hecho realidad. No siempre será inmediato y muchas veces el proceso parecerá contrario a lo prometido. José soñó que reinaría, pero antes fue vendido como esclavo. Gedeón recibió confirmación de la victoria, pero aún tuvo que enfrentarse a un ejército más grande. Pedro vio la visión del lienzo, pero tuvo que desafiar sus propias creencias para actuar conforme al propósito de Dios. Lo que distingue a quienes ven
cumplida la promesa de aquellos que se quedan en la incertidumbre, es la capacidad de creer a pesar de las circunstancias. Los sueños que provienen de Dios no son ilusiones sin fundamento, ni deseos vacíos de realización. Son confirmaciones del cielo que tienen el poder de cambiar el rumbo de la historia. No se desvanecen con el tiempo, ni pierden su validez ante la oposición. Permanecen porque han sido establecidos por aquel que no puede mentir. Cuando Dios revela algo en sueños, no lo hace para entretener ni para alimentar la imaginación. Lo hace para afirmar un propósito, para fortalecer la fe y para dirigir a quienes están dispuestos a escuchar su voz. No es una cuestión de azar ni de interpretación humana. Es el sello divino de que su plan está en marcha y de que lo que Él ha hablado se cumplirá en el tiempo exacto que ha determinado. No todo sueño proviene de Dios. A lo largo de la historia, el Señor ha utilizado este medio para guiar, advertir y confirmar su voluntad. Pero la Escritura también muestra que no todas las visiones nocturnas tienen un origen divino. Existen sueños que son producto de la mente humana, reflejo de pensamientos cotidianos, preocupaciones o deseos internos. También hay sueños que el enemigo puede usar como herramienta de engaño para confundir, distraer o desviar del propósito de Dios. La clave está en el discernimiento, en la capacidad de examinar cada revelación a la luz de la palabra para determinar si su origen es genuinamente divino o si es una distorsión sin fundamento. En el libro de Jeremías, Dios confronta a los falsos profetas que aseguraban haber recibido sueños de parte suya, pero que en realidad hablaban desde su propio corazón. En Jeremías 23, 25 a 26, el Señor dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su propio corazón? Este pasaje deja claro que no todo aquel que dice haber recibido un sueño de Dios realmente lo ha hecho. Muchos han caído en el error de interpretar cualquier visión nocturna como un mensaje celestial, sin examinar si está en armonía con la voluntad del Señor. El peligro de esto es evidente. Aceptar sin discernimiento un sueño puede llevar a tomar decisiones equivocadas, a caer en ilusiones sin fundamento o incluso a desviarse del camino correcto. La Biblia enseña que Dios no se contradice. Si un sueño realmente proviene de Él, siempre estará alineado con su palabra. En Isaías 8:20 se dice: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto significa que cualquier sueño que contradiga los principios de la Escritura no puede tener origen divino. Ninguna revelación auténtica de Dios llevará a la confusión, a la duda o a una vida fuera de su voluntad. Por eso, la manera más segura de interpretar un sueño es comparándolo con la verdad revelada en la Biblia. Dios ha hablado muchas veces a través de los sueños, pero cuando lo hace, sus mensajes no generan temor sin propósito, ni conducen a la desesperación. En 2 Timoteo 1:7 se afirma: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si una visión nocturna deja un sentimiento de inquietud sin dirección, no proviene del Señor. Dios puede advertir sobre situaciones difíciles, pero siempre proporciona claridad
una instrucción o una confirmación. El enemigo, en cambio, puede intentar usar los sueños para sembrar angustia, temor o incertidumbre. La diferencia es evidente cuando se examina el fruto que produce cada uno. En Deuteronomio 13, 1-3, el Señor advierte sobre aquellos que pueden tener sueños y señales aparentemente verídicas, pero que llevan al pueblo a desviarse de su camino. Dice: si se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Esto demuestra que incluso si un sueño parece impactante o significativo, si su mensaje aparta de la verdad de Dios, no debe ser aceptado. Los sueños divinos nunca llevan a la idolatría, a la rebelión o a la desobediencia. La Biblia también enseña que muchos sueños pueden ser simplemente producto de la mente humana. En Eclesiastés 5:3 se dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Esto revela que los pensamientos y preocupaciones diarias pueden reflejarse en los sueños sin que necesariamente tengan un significado espiritual. No cada visión nocturna debe interpretarse como un mensaje del cielo. A veces el descanso es interrumpido por imágenes generadas por la rutina, el estrés o las experiencias recientes. Por esta razón, es crucial no apresurarse a asignar significado divino a cada sueño, sino buscar sabiduría en la oración y en la palabra de Dios. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, pero en lugar de aceptar cualquier interpretación, exigió una confirmación clara. No se conformó con explicaciones humanas, sino que buscó una respuesta genuina que solo Dios podía revelar. Esto muestra que no basta con recibir un sueño, sino que es necesario someterlo a prueba para asegurarse de su origen. Un sueño de Dios siempre será confirmado de alguna manera, ya sea a través de su palabra, de una convicción profunda en el espíritu o de una dirección clara que produzca paz y certeza. Cuando Dios habla a través de sueños, su mensaje es firme y preciso. En Números 12:6, el Señor declara: si hay profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero esta declaración no significa que todo sueño tenga un mensaje profético. La clave está en el discernimiento, en la capacidad de diferenciar lo que viene de Dios de lo que es un simple reflejo de la mente o un engaño del enemigo. La única manera de lograrlo es desarrollando una relación constante con el Señor, aprendiendo a reconocer su voz a través de la oración y el estudio de la Escritura. En Mateo 7:15-16 Jesús advierte sobre los falsos profetas y dice: por sus frutos los conoceréis. Esta misma enseñanza puede aplicarse a la interpretación de los sueños. Si un sueño produce frutos de fe, confianza en Dios y alineación con su voluntad, es una señal de que proviene de Él. Si en cambio genera confusión, temor o un alejamiento de la verdad, no puede ser de origen divino. Dios nunca envía un sueño sin propósito. Cuando habla, su mensaje es claro, su dirección es firme y su voluntad se confirma en su palabra. No todo sueño tiene un significado espiritual, pero aquellos que realmente provienen del Señor llevan consigo una huella inconfundible de su autoridad y propósito. Cada revelación genuina se alinea con la verdad eterna, fortalece la fe y guía a una mayor comunión con Dios. El discernimiento
no es opcional cuando se trata de sueños. Aceptar sin cuestionar cualquier visión nocturna como un mensaje de Dios puede llevar a interpretaciones erróneas y a decisiones equivocadas. La única manera de conocer la verdad es someter cada sueño a la luz de la Escritura, buscando confirmación y dirección en el Señor. Solo así se puede estar seguro de cuándo Dios está hablando y cuándo un sueño es simplemente una imagen pasajera sin relevancia espiritual. En el 1 Juan 4:1, la Biblia exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta advertencia es clave cuando se trata de sueños. No toda visión proviene del cielo, pero cuando Dios habla, su mensaje es inconfundible. Cada sueño debe ser evaluado con sabiduría, buscando siempre la guía del Espíritu Santo y la verdad revelada en la palabra. La fidelidad a la Escritura es el filtro seguro para discernir lo que realmente viene de Dios y lo que es una distracción sin valor. Dios sigue hablando en sueños, pero no todo sueño proviene de Él. La única manera de saber la diferencia es aprendiendo a escuchar su voz, conociendo su carácter y sometiendo cada revelación a la autoridad de su palabra. Cuando Él envía un mensaje, lo hace con claridad, con propósito y con poder. No deja lugar a la confusión ni a la duda. Sus sueños no son una sombra incierta, sino una manifestación de su voluntad que siempre lleva a la verdad. Dios nunca ha dejado de hablar y los sueños han sido desde siempre un canal que Él ha utilizado para revelar su voluntad, guiar a sus siervos y advertir sobre lo que está por venir. Cada visión nocturna que ha provenido de Él ha llevado un propósito definido, un mensaje que no solo ha impactado la vida de quien lo recibe, sino que ha influenciado acontecimientos, naciones y generaciones enteras. Sin embargo, la realidad es que muchos han recibido sueños con dirección divina y no han sabido qué hacer con ellos. Algunos los han ignorado, otros los han interpretado erróneamente y otros han intentado forzar su cumplimiento en su propio tiempo y bajo sus propios términos. El propósito de Dios nunca es revelado sin razón. Y cada vez que envía un mensaje en sueños es porque espera una respuesta. Desde el principio la Escritura ha mostrado cómo los sueños de Dios no son ilusiones pasajeras ni producto de la imaginación humana. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño sobre una gran estatua, la visión no era una imagen sin sentido, ni una manifestación de sus propios pensamientos. Era la revelación de un plan divino que trascendía su reinado y que marcaba el curso de la historia. Lo mismo ocurrió con el faraón de Egipto, quien soñó con vacas gordas y flacas, sin entender que lo que había visto era un anuncio del futuro. En cada caso, la intervención de Dios en sueños trajo dirección y claridad, pero la clave estuvo en la interpretación correcta. No todos los sueños tienen significado espiritual, pero aquellos que provienen del cielo llevan consigo una certeza inconfundible. El error de muchos ha sido tratar de interpretar los sueños con su propia lógica, sin consultar a Dios ni esperar su confirmación. En Génesis, José entendió que su don no estaba en su habilidad humana para analizar visiones, sino en que había la capacidad que Dios le había dado para discernir su significado. Cuando fue llamado ante el faraón, su respuesta fue clara: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. Génesis 41:16. Esta declaración revela un principio fundamental. La interpretación de los sueños divinos no se basa en la inteligencia humana
en la experiencia o en el razonamiento propio. Proviene únicamente de Dios. Un sueño que viene de Él no puede ser comprendido sin su revelación. Y cualquier intento de darle significado sin consultar su palabra y su espíritu solo lleva a la confusión. El cumplimiento de los sueños divinos tampoco depende de la voluntad del hombre, sino del tiempo y el plan de Dios. José soñó con grandeza, pero antes de ver la manifestación de su propósito, tuvo que pasar por el rechazo, la esclavitud y la injusticia. La visión que recibió no se cumplió de inmediato porque había un proceso necesario antes de que pudiera ocupar el lugar que Dios le había mostrado. Esto demuestra que recibir un sueño divino no significa que su cumplimiento será instantáneo. En muchas ocasiones Dios da una revelación con años de anticipación porque está preparando el camino, moldeando el carácter y alineando las circunstancias hasta que el momento perfecto llegue. Cuando Dios habla en sueños, su voz trae dirección clara. Pero la responsabilidad de quien la recibe es responder en fe. No basta con emocionarse con la visión ni con compartirla sin propósito. Cada vez que un siervo de Dios ha recibido un sueño con un mensaje divino, la obediencia ha sido el factor determinante en la manifestación del plan de Dios. José, el esposo de María, no esperó una segunda confirmación cuando el ángel le ordenó huir a Egipto con el niño Jesús. Actuó de inmediato, porque entendió que cuando Dios habla, lo hace con una intención específica. El faraón de Egipto no dudó en seguir la instrucción de José tras la interpretación de su sueño. Tomó medidas preventivas y almacenó provisiones, porque comprendió que el mensaje no era una posibilidad, sino una certeza. En cada caso, la acción fue clave para que la voluntad de Dios se cumpliera de la manera en que había sido revelada. El peligro de ignorar un sueño divino está registrado en la Escritura con la misma claridad con la que se muestran aquellos que respondieron correctamente. Nabucodonosor recibió una advertencia en sueños sobre su destino si persistía en su orgullo, pero no prestó atención. Solo después de haber perdido su reino y haber pasado años en condición humillante, reconoció la soberanía de Dios y vio restaurada su posición. Este ejemplo muestra que cuando Dios da un sueño con una advertencia, no lo hace para que sea descartado ni para que se le reste importancia. Su propósito es dar la oportunidad de corregir el rumbo antes de que las consecuencias lleguen. Cada revelación celestial es una invitación a actuar con sabiduría, a buscar la dirección de Dios y a caminar en su voluntad. El enemigo también ha intentado aprovecharse del poder de los sueños para sembrar confusión y desviar del camino correcto. En Jeremías 23, Dios denuncia a los falsos profetas que afirman haber recibido sueños, pero que solo engañan al pueblo con sus propias invenciones. La advertencia es clara. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Existen sueños que son simplemente reflejo de la mente humana y otros que son manipulaciones del enemigo para distraer o confundir. La diferencia entre un sueño divino y uno que no lo es radica en el fruto que produce. Si un sueño lleva a una mayor fe, a la obediencia y a una relación más profunda con Dios, su origen es genuino. Si genera confusión, temor sin propósito o aleja de la verdad, debe ser descartado. El discernimiento es la clave para diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que no. En el 1 Juan 4:1 se da una instrucción esencial. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta misma advertencia se aplica a los sueños.
No toda visión nocturna tiene un mensaje divino, pero cuando el Señor habla, su mensaje es inconfundible. Cada sueño debe ser examinado bajo la luz de la Escritura, sometido a la oración y confirmado por la paz que solo Dios puede dar. El testimonio de la Biblia muestra que Dios habla de muchas maneras, pero los sueños han sido un canal que Él ha utilizado constantemente. No son un método del pasado ni un recurso limitado a ciertos tiempos. Siguen siendo una de las formas en que el Señor elige comunicarse con su pueblo. Y quienes tienen un corazón dispuesto pueden escuchar su voz incluso en la noche. La clave está en la respuesta. Quienes han sabido reconocer la dirección de Dios en sueños han visto su gloria manifestarse en sus vidas, pero quienes han ignorado su voz han enfrentado las consecuencias de su indiferencia. Cuando Dios da un sueño con un mensaje, espera que sea recibido con humildad, discernido con sabiduría y atendido con obediencia. No es un entretenimiento ni un misterio sin propósito. Es una revelación con un destino claro, un llamado a actuar conforme a su voluntad. Cada sueño que viene de Dios es una invitación a confiar en que su plan es perfecto y a caminar en la certeza de que Él tiene el control absoluto. Lo que Él revela en sueños no es una posibilidad incierta, sino una verdad que en su tiempo y en su manera se cumplirá sin falta. Dios sigue hablando. Sus sueños siguen llevando dirección, confirmación y advertencia. No todos los escuchan, no todos los entienden, pero aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibir y actuar en fe, verán cumplirse lo que el Señor ha mostrado. No es cuestión de suerte ni de interpretación humana, es cuestión de obedecer la voz de Dios y seguir el camino que Él ha trazado. La historia ha demostrado que los que han confiado en lo que Dios les ha revelado en sueños han sido testigos de su fidelidad. Porque cuando Él habla, su palabra nunca vuelve vacía. Dios nunca ha dejado de comunicarse con su pueblo. A lo largo de la historia ha utilizado diferentes maneras de hablar y una de las más impactantes ha sido a través de los sueños. No hay coincidencias en el plan divino y cada revelación que viene del cielo tiene un propósito específico que trasciende la comprensión humana. Sin embargo, lo que muchos no consideran es que los sueños no solo son un canal de comunicación, sino también un reflejo de la profundidad espiritual en la que se encuentra cada persona. Lo que ocurre en la dimensión espiritual tiene manifestaciones en lo visible. Y a menudo Dios usa los sueños como una forma de mostrar lo que sucede en los ámbitos celestiales antes de que se materialice en la realidad. Quien tiene oídos espirituales abiertos puede captar estos mensajes y comprender que lo que se muestra en el sueño no es un simple evento nocturno, sino una revelación que tiene repercusiones eternas. Cada sueño que Dios da es una oportunidad de acercarse más a Él, una invitación a profundizar en su presencia y a desarrollar una sensibilidad mayor a su voz. Pero no todos reciben estos mensajes con el mismo nivel de entendimiento, porque la capacidad de interpretar lo que Dios revela está directamente relacionada con la madurez espiritual. No se trata de un conocimiento técnico ni de una habilidad humana, sino de una conexión con el Espíritu Santo que permite discernir lo que viene de Dios y lo que es simplemente producto de la mente. Muchos han tenido sueños que contenían respuestas divinas, pero al no estar espiritualmente preparados, los han ignorado o han malinterpretado el mensaje.
Por eso los sueños de Dios no son solo un medio de comunicación, sino también un termómetro del estado espiritual de quien los recibe. Cuanto más alineada esté una persona con la voluntad de Dios, más claridad tendrá para distinguir su voz cuando hable en sueños. La relación entre los sueños y la guerra espiritual es otro aspecto que pocos consideran, pero que tiene un peso significativo en la revelación bíblica. En muchos casos Dios ha dado sueños no solo como mensaje de dirección o advertencia, sino como una estrategia para vencer en el ámbito espiritual. Lo que se muestra en el sueño muchas veces es un reflejo de lo que ocurre en lo invisible. Cuando Daniel recibió visiones nocturnas, no solo eran predicciones sobre el futuro, sino también revelaciones de las batallas espirituales que estaban teniendo lugar en los cielos. En ocasiones, los sueños no llegan para dar respuestas inmediatas, sino para revelar algo que debe ser enfrentado en oración. Hay batallas que no se pueden ganar con fuerzas humanas, sino solo con armas espirituales. Y Dios usa los sueños para mostrar lo que está ocurriendo detrás de lo visible. Quien ignora estas señales pierde la oportunidad de actuar en el momento correcto y de prepararse para lo que vendrá. En el ámbito espiritual, nada sucede sin propósito. Cada vez que Dios permite un sueño con significado profético, lo hace con la intención de activar algo en la vida de quien lo recibe. Pero no todos los sueños traen revelaciones sobre el futuro. Algunos llegan para cerrar ciclos del pasado y romper ataduras que han permanecido ocultas. Hay sueños que no anuncian lo que está por venir, sino que revelan lo que ha estado oprimiendo sin ser identificado. En la Escritura, Dios habló en sueños no solo para mostrar lo que haría en el futuro, sino para traer liberación a aquellos que estaban bajo influencias que no podían ver con sus propios ojos. Hay personas que han llevado cargas espirituales sin entender su origen. Y es a través de un sueño que Dios revela la raíz del problema y da la clave para ser libre. No todo sueño de Dios es un anuncio de lo que vendrá. Algunos son una revelación de lo que debe ser sanado, restaurado o dejado atrás. La forma en que una persona responde a los sueños que recibe de Dios determina si avanzará a un nuevo nivel en su caminar espiritual o si quedará estancada sin dirección. La obediencia a la voz de Dios es el factor clave que diferencia a quienes ven su propósito cumplirse y a quienes pasan su vida sin experimentar la plenitud de su voluntad. No basta con recibir un sueño si no hay una disposición a actuar en base a lo que ha sido revelado. Dios no da sueños para generar curiosidad o asombro, sino para despertar un llamado a la acción. Cada vez que el Señor ha hablado en sueños en la Escritura, ha esperado una respuesta, y aquellos que han tomado en serio lo que recibieron han visto la mano de Dios obrando de maneras sobrenaturales. Un sueño sin acción es una semilla sin tierra. Puede tener el potencial de producir fruto, pero si no es plantada y cuidada, nunca llegará a cumplir su propósito. El mayor peligro para aquellos que reciben sueños de Dios no es la incredulidad, sino la pasividad. Hay quienes creen que Dios les ha hablado, pero no hacen nada con lo que han recibido. Esperan señales adicionales, confirmaciones constantes y terminan paralizados sin moverse en la dirección que Dios ya ha indicado. En muchos casos, el cumplimiento de un sueño profético depende de la respuesta de la persona que lo recibe. Dios muestra un destino, pero es responsabilidad de quien ha recibido la revelación caminar en la dirección correcta. La diferencia entre aquellos que ven cumplirse las promesas de Dios y aquellos que solo las escuchan de lejos está en la disposición
a actuar con fe cuando el Señor habla. Un sueño de Dios es una invitación a creer, a obedecer y a moverse en la dirección que Él ha establecido. Hay sueños que han sido dados con un propósito específico, pero que han sido archivados y olvidados porque la persona que los recibió permitió que la duda o el miedo la detuvieran. Sin embargo, el tiempo no anula la palabra de Dios. Hay sueños que han estado dormidos, pero que el Señor traerá de vuelta en el momento exacto para que se cumplan. Lo que Dios ha mostrado en sueños no es una idea que caduca con los años, sino una revelación que sigue vigente hasta que se cumpla su voluntad. A veces el proceso para llegar a lo prometido es más largo de lo que se esperaba, pero eso no significa que el sueño haya perdido su validez. Si Dios lo habló, Él lo cumplirá en el tiempo perfecto. El Señor sigue hablando a través de sueños y quienes tienen un corazón dispuesto pueden escuchar su voz incluso mientras duermen. Pero más allá de recibir un sueño, lo que realmente marca la diferencia es la respuesta que se da. Dios busca personas que no solo escuchen su voz, sino que actúen en base a lo que han recibido. Cada sueño que proviene de Él es un llamado a confiar, a avanzar y a prepararse para lo que está por venir. Aquellos que han aprendido a discernir sus sueños y a responder con fe, han visto el cumplimiento de su propósito, porque cuando Dios habla, su palabra jamás regresa vacía.